hágalo bien, en un sentido también con una alta dosis de responsabilidad. 0,4 años. El deporte es una actividad de... ¡Salud! La frontera que separa a Kenia de Tanzania es la línea que divide las tierras del complejo. El camino es la meta es el camino. En 1986, un grupo de montañistas de la Universidad Católica, liderados por el experimentado Claudio Lucero, quiso hacer la primera expedición chilena en conquistar la cima del Everest. Se esforzaron duro, la prepararon durante 2 años, intentaron la cumbre, no llegaron. En el camino, uno de los montañistas, Víctor Hugo Trujillo, sufrió un accidente fatal y quedó enterrado para siempre en esa montaña. Hoy estamos con Claudio Lucero y con Rodrigo Jordán, jefe y subjefe de esa expedición, para reflexionar sobre ella, para volver a narrarla, para fijar los ojos por un momento en una experiencia dramática, compleja, que sin duda los marcó a fuego a ambos. Claudio, un gusto tenerte aquí. Rodrigo, nuevamente. Muchas gracias. Claudio, es muy difícil volver la vista sobre esa expedición del 86. A mí me dolió mucho. Me dolió mucho no porque murió un compañero, sino porque ese muchacho yo lo había formado. Fíjate que empezó a hacer montaña en la Universidad Católica siendo alumno de un liceo de Puente Alto. Incluso como no coincidían las vacaciones de invierno del liceo con la universidad, yo le mandaba una nota al rector para que le diera permiso, al rector del liceo le diera permiso a Víctor Hugo para que participara como seleccionado de la Católica. Para ti, Rodrigo. Es muy duro también porque con Víctor Hugo yo me hice muy amigo. Muy amigo, y formamos una cordada, un compañero de carpa muy cercana. Entonces, ya es doloroso que se muera cualquier compañero de montaña, más doloroso es que se muera un amigo entrañable, con el que soñábamos con todas las expediciones que íbamos a hacer, todo lo que íbamos a hacer en el futuro. Los sueños que hoy día, 20, 25, 30 años después se están cumpliendo, lo habíamos soñado con él. Entonces fue muy duro, fue muy duro. Vamos a reconstruir esta expedición de la manera más íntegra posible. Un corte y volvemos. La expedición, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, contaba con el valioso aporte de numerosas instituciones que colaboraron con su preparación y planificación. Estas labores, que fueron llevadas a cabo con precisión, permitieron enviar a China durante los meses previos a la salida más de media tonelada de alimentos, 700 kilos en equipos de oxígeno y 400 kilos en material de escalada. Pero aún faltaba. En Tokio se debía adquirir gran parte de la vestimenta y equipo especializado. Para afrontar las dificultades técnicas de la montaña más alta del mundo, es necesario contar con el mejor material de escalada. También es imprescindible que la vestimenta sea la adecuada, pues los hombres enfrentarán temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Me encantó advertir lo nuevo que era para casi todos los que viajaban el aproximarse al mundo de Oriente, ¿no? Primero viajan a Japón, después van a China, y ahí tienen que, de alguna manera, empezar con la organización logística seria, política, firmar contratos. ¿Cómo fue esa experiencia, Rodrigo? Tú tienes que pensar que en ese tiempo aquí no había nada de equipo de montaña, ¿te acuerdas? Nada. Todo se compraba allá. Todo se compraba allá. Entonces nos fuimos a una tienda en Japón, a las afueras de Tokio, a Yokohama, a comprar gran parte. Mira, yo me compré ahí un saco de dormir que todavía tengo. Entonces compramos todo ese equipo. Entonces después tú llegas a Beijing y viene este viaje por la China
milenaria, tuvimos la oportunidad de ir a la muralla, van a la ir a la muralla muralla. Templo prohibido. Teníamos ahí una persona bellísima que era el primer secretario de la embajada chilena, se llamaba Carlos Gallo, que nos ayudó, nos escogió, nos consiguió los permisos, entonces nos acompañó. Nos fuimos, finalmente tuvimos que volar, después tomar unos jeeps. O sea, hicimos un viaje que duró, no sé, 15 días para llegar al campamento ¿Cómo base. fue, Claudio, lo de la firma del contrato? Que es una imagen muy, muy simpática, muy graciosa, que al final todos aplauden, digamos, ¿cierto?, cuando firman este contrato. Mira, es que los chinos son muy buenos comerciantes, ¿no? Y tratan de, si uno quiere contratar 20 porteadores, no, mejor 30, porque ustedes llevan mucha carga. Si uno quiere contratar 4 jeeps, no, 8. Entonces ellos siempre tratan, incluso en días que ellos tienen que discutir el presupuesto, que uno tiene que entregarle el presupuesto de la expedición y ellos lo tienen que aprobar, mientras ellos discuten, ellos ya le preparan a uno un viaje, es decir, lo vamos a llevar hoy día a conocer la muralla china, o lo vamos el templo del celeste. Los osos panda. Claro, nos llevan a conocer el palacio de verano del emperador. En fin, hacen sus programas que eso va incluido en el presupuesto. Nos vamos en un camión y nos enfrentamos a un río. Bueno, ¿pasará o no pasará? Ellos son locales, uno es visita. Claro, y el camión se mete al río y queda varado el camión en el medio del río, con toda nuestra carga. ¿Qué hacer? Y el agua está ahí, uno medio anado, salimos. Pero había que recuperar el camión. Bueno, se consiguió otro camión y empezamos a descargar el camión. Fue una gran tarea descargar el camión. El otro camión al final no logró sacar el camión, no se sacó el camión. Pero el oficial de enlace que tenía un chino, Mr. Wu, un chino muy comprometido, Era fabuloso. Él se fue y se consiguió un tractor. Se consiguió otro tractor, con los 2 tractores sacar el camión. No fue posible. Al final, este chino se consiguió que en vez de llevar el camión, ya olvidemos el camión, se consiguió unos colosos para allá, y todos arriba el coloso con la carga partimos. Pero en una subida se reventó el cárter quedó en pana del tractor. Fue una odisea. Unos kilómetros más allá, a 5.000 metros de altitud, se encuentra el templo de Rongbuk, el monasterio más alto del mundo que fue destruido durante la Revolución Cultural. Desde aquí se ve por primera vez el gran desafío, el Everest. Al fondo del valle se establecerá el campamento base. La expedición, con su carga total de 4 toneladas, ha recorrido los 750 kilómetros desde Lhasa en 5 días. En total, el trayecto desde Santiago al campamento base ha sido de 27.000 kilómetros. Los primeros días en el campamento base se utilizan revisando en detalle la planificación previa. Aquí se incorporan al equipo los Sherpas, miembros del famoso pueblo que tanto ayudó en las primeras ascensiones al Everest. Su integración en el equipo es fundamental, por lo que Rodrigo Jordán, subjefe de la expedición, les explica con detalle el plan de ascensión. Han pasado varios días y llegan al campamento base los yaks. Estos animales, que son indispensables para la subsistencia de los tibetanos, pues son usados como medio de transporte y proporcionan alimento y abrigo, servirán para llevar el equipo de la expedición hacia el interior. Así comienza la primera etapa en la montaña. Desde el campamento base, a 5.000 metros de altitud, hombres y yaks deberán recorrer 35 kilómetros a través del glaciar Rongbuk oriental para instalar el campamento 3 a 6.500 metros. Montar ese campamento 3 fue harta pega, porque uno llega hasta donde te deja el camión, que es un campamento base, y ese campamento 3 es por meterse por un glaciar. ¿Te acuerdas que ni sabíamos por dónde era la ruta? Y nos demoramos otra vez como 10 días en encontrar una pasada que nos permitiera llegar ahí. Fue muy largo llegar hasta ese campamento base avanzado, como llamábamos nosotros, a ese campamento 3. Un mes entre que salimos de Santiago y estuvimos ahí.
gente se confunde. Ah, van a leve, entonces, bueno, llegan ahí, ¿cómo suben? Hay todo un proceso previo que es muy largo. Y ahí, Claudio, es donde la fuerza de un equipo, ¿no es cierto?, de los lazos de un equipo es decisiva para cualquier expedición de esta envergadura. Pero evidente, en que los problemas hay que pensar que nos ponen a prueba nuestra capacidad y juntando nuestros talentos encontramos la solución del problema. Individualmente a lo mejor no habríamos solucionado el problema. En todos estos problemas, falló un camión, se rompió un cárter, el jack no llegaba, nunca nadie le echó la culpa a nadie. Ah, no, pero es que esa era tu pega, tú eres el logístico, entonces mira, esto es un problema de todos nosotros. Todos asumimos la responsabilidad y eso te va construyendo muy poderosamente un equipo, muy poderosamente. Generoso en compartir la solución, pero también el problema. Y hubo que enfrentar, por supuesto, dificultades climáticas en esa fase ya de la expedición. Estoy recordando que de repente los yacks amanecían sepultados bajo la nieve. Y se le escuchaba el tintineo de sus cencerros para ubicarlos. Nevaba toda la noche. Estábamos montados en un campamento, entonces de repente la montaña empieza a rugir. Y avalancha. Y fue de noche. De noche. Y sentíamos el ruido y no sabíamos por dónde podía venir la cosa. Y lo que tú atinas a hacer era salir, pues, weón. Claro. En una avalancha tengo que salir de aquí. Y este me agarra de acá atrás, pasa, y cierra la carpa. Afortunadamente no llega a la avalancha, llega en la onda expansiva que la avalancha produce cuando cae, genera una ráfaga de viento de 150 o 200 kilómetros por hora y bota la carpa. Estas carpas son flexibles, entonces queda botado, quedamos los dos así, como no sé, un par de minutos, y después la carpa se endereza y tú sales. A la hora que tú abres esa carpa, se te mete toda la nieve de polvo para adentro. Ustedes nunca perdieron la confianza de que la cumbre en esa expedición podía ser alcanzada por primera vez, ¿no es cierto?, por parte de una expedición chilena. No, yo nunca perdí la confianza, y particularmente porque físicamente el grupo estaba muy bien. Habíamos superado toda esa enorme pared prácticamente con una gran pendiente, con unos seres zigzags. Logramos montar un campamento a los 7.000 metros y teníamos el campamento instalado a los 7.000 con toda la comida, el equipo, el oxígeno, porque de ahí los muchachos iban a hacer un acarreo más hasta los 7.500, 7.800 y de ahí intentar la cumbre. Sumando lo bien que estaban los hombres, lo abastecido que teníamos ya el campamento prácticamente víspera del asalto final, era obvio que uno estuviera optimista. Las condiciones se habían dado para... Incluso cuando superamos toda esa ladera, recordamos que había muerto un holandés ahí en esa ladera. Habíamos equipado no con una cuerda de primera calidad. Compramos en Laza por ahí unas cuerdas de perlón, pero bueno, tenía la resistencia. No, adecuada. y además teníamos oxígeno, habíamos logrado subir ese campamento harto oxígeno, no sé, estaba bien. Estaba montado, estaba todo dispuesto para el asalto final. Está bien hecho. Desde el punto de vista del equipo, de la infraestructura, de la alimentación, estaba todo. Y la gente estaba en excelentes condiciones. Los invito a revisar esas imágenes. Las condiciones de vida son inhóspitas. Temperaturas que oscilan entre los 30 grados bajo cero y los 35 grados sobre cero, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y constantes tormentas de nieve. Las familias, los amigos y todos quienes hicieron posible esta aventura están siempre presentes. Los únicos refugios son las carpas. En ellas se duerme, se cocina, se come, en fin, se vive. Solo en algunas oportunidades es posible estar al aire libre. Estas ocasiones se aprovechan para compartir un almuerzo. El primer grupo deja el campamento 3 para cumplir su misión. En él van 2 sherpas y 4 expedicionarios. La despedida es cálida y sincera. Uno de ellos,
jamás regresaría. La montaña se negó a ser conquistada. Recordar a Víctor Hugo Trujillo es necesario. Uno deja de vivir cuando ya nadie te recuerda. Ese es el momento exacto de tu muerte definitiva. Hacer memoria es prolongar la vida del recordado. Como una obsesión que me acompaña a donde voy, trabajo con los materiales de la memoria, leyendo, escribiendo, escuchando lo que otros dicen. De Sebald aprendí en Los Emigrados una frase que no me suelta. Recordar a los muertos nos distingue de los animales. Víctor Hugo era tu amigo. Si pudiéramos recordar qué le sucedió exactamente en la montaña. Lo que le pasó a Víctor Hugo es que teníamos ese campamento, como bien describe Claudio, habíamos subido la pared, que se conoce como la pared norte, hasta el Collado Norte, y venía un filo largo hasta donde ellos tenían que subir y montar el último campamento. El movimiento que venía ahora era, ellos como equipo de apoyo iban a ir a montar ese último campamento y bajar. Y nosotros, Claudio, yo, Cristian, Pedro, íbamos a subir y usando ese campamento íbamos a hacer el último intento de la cumbre. O sea, la expedición estaba en su fase final. Quedaban 2 o 3 días para hacer el intento, incluso poder llegar a la cumbre. Y en ese trayecto él sale y allí hay una cosa en montaña que se llaman las cornisas, que tú tienes este filo y por producto de la forma en que nieva y el viento se forman unas cornisas así, ¿no? Entonces es muy delicado eso porque en algún momento esas cornisas terminan por colapsar, porque es un volado de nieve y de hielo. Terminan por colapsar. La cornisa que había en el Collado Norte nosotros la conocíamos. Estaba ahí, llevaba 20 o 30 años, la habíamos visto en fotos. Y habíamos comentado incluso, ojo con la cornisa, tuvimos harta mala suerte. Porque esa cornisa se rompe cuando él va pasando. Él es el que le agrega esos últimos kilos de más a esa... Si hubieran pasado 2 días más y hubiera habido una nevazón, tal vez se hubiera desplomado sola por su propio peso. Y si hubiera faltado, tal vez habría aguantado otras 2 semanas. Entonces se desploma la cornisa y las cornisas se quebran hacia atrás, no se quebran justo encima, se quebran hacia atrás. Entonces aunque uno vaya pasando por atrás, y eso es lo que la técnica te enseña, tiene que pasar lo más atrás posible, se quebran así y se lo llevan. Entonces cae la cornisa y Víctor Hugo cae encima de esa cornisa. ¿Cómo te enteras tú, Claudio, del accidente de Víctor Hugo? Nosotros estábamos en el campamento inferior. Estábamos cada uno haciendo una tarea. El ruido de avalanchas, la caída de cera, o de nieve o de cornisa es constante. Es una melodía que uno está escuchando todo el día, constante día y noche. Pues las avalanchas de hielo no tienen hora. Durante el día, cuando aumenta la temperatura, se pierde la cohesión del hielo y caen las avalanchas de nieve. Sentimos caer una avalancha de la cornisa. Y Rodrigo me grita, prende la radio. Yo me enciendo la radio, que se supone que la radio nos comunicamos a determinadas horas. Yo enciendo la radio y escucho gritar, algo que no entendíamos. Pero ese grito, esa expresión de preocupación, de miedo, de dolor, con que escuchamos el sonido, algo pasó. Y partamos y Rodrigo le grita a Juan Marambio, que era nuestro médico, prepara los elementos, toma un par de cherpas que te ayuden y partimos en un recorrido que lo hacíamos en varias horas. Sí, era largo. Desde ese campamento hasta la base de la pared. Creo que lo debemos haber hecho en unos 40 minutos. Ya unos minutos habían pasado de esto. Las personas que estaban en la parte superior comenzamos a comunicarnos. Y de arriba nos dicen, mira, ustedes ya los veo dónde están, mira a la izquierda tuyo, a tal lugar, y se ve un punto tanto. Y yo avanzo ese punto, me seguía Juan Marambio, ya había llegado al lugar porque estábamos buscando en donde había terminado toda la avalancha de nieve, y veo un punto. Y corro hasta allá. Y era Víctor Hugo. Y yo con todas estas cosas que a uno le enseñan, me dice, primero tengo que limpiarle boca y narices,
Y yo lo sentí tibio, lo toco, estaba tibio todavía. Entonces traté de limpiarle boca y narices para hacerle respiración de boca a boca, en fin. Y Marambio, a unos 15 metros, 10 metros mío, dice, Claudio, me dice, no hay nada que hacer. Ese instante no lo olvidaré nunca. Era tan fuerte el dolor que aullaba como un animal herido. Y sentí el placer de gritar de dolor, porque nadie me veía. No había nada que hacer. Nada que hacer. Había que bajarlo, sepultarlo en un lugar donde pudiera quedar eternamente. Descansar. Y pensar que no queríamos sepultarlo nosotros, porque Cristian con Pedro habían bajado un campamento más abajo. Entonces les comunicamos para que ellos subieran y entonces juntarnos todos y hacer juntos la despedida del camarada herido. Esa espera de los muchachos fue larga. Yo recuerdo que de uno de los cajones que veían por ahí saqué 2 tablas y hice una cruz. Y con mucha paciencia quemaba yo un pedazo de fierro y iba grabando a fuego el nombre de Víctor Hugo, su fecha de nacimiento y el día que nos perdimos. Yo personalmente pensaba que podíamos seguir. Yo pensaba que a Víctor Hugo no le habría gustado o se habría sentido culpable que por el accidente de él no cumpliéramos ese anhelo de subir el Everest. Pero también me di cuenta que los muchachos no estaban en condiciones de subir. Y recuerdo cuando retiramos el campamento, los muchachos estaban muy bloqueados, muy choqueados, muy fuera de su propio control, que incluso habían llegado a perder la técnica. No estaban sanos en ese momento. Estaban psicológicamente, mentalmente muy bloqueados. Y lamentablemente la mente bloqueada hace perder la técnica, hace perder la memoria, hace perder la destreza. Yo era de los que estaba choqueado y era parte de esta reflexión que dice Claudio. Mira, aquí hay que irse, ¿no? Porque estamos muy afectados. Rodrigo, la expedición vuelve a Chile. ¿Qué te dice tu vieja cuando regresan? Ella sí que sufrió con esto, con esta amistad que tenía yo con Víctor Hugo. Había ido infinidad de veces a la casa. Era como tener un amigo de esos que los hijos llevan de compañeros. Además que la casa era el centro de operaciones. Entonces, claro, además todo se hacía ahí. Y mi mamá me acogió. Fue una acogida de cariñosa, de afecto, de abrigo, ¿no? Los dos, mi mamá y mi papá. Fue muy fuerte para mí. En Chile obviamente fueron recibidos por un bombardeo mediático muy complejo, muy jodido, muy ofensivo incluso en algunos casos, respecto de este accidente que había tenido Víctor Hugo Trujillo. ¿Cómo fue para ustedes tener que soportar eso? Mira, yo te quiero decir que agradezco mucho la conducta o la disposición que tuvieron los ejecutivos de la universidad. Obviamente hay gente que siempre está esperando que alguien se caiga para criticarlo. La opinión de las personas que para mí son importantes, esas opiniones son las que valen. Uno en la vida tiene amigos y enemigos. Me acuerdo del rector de la universidad, Juan de Dios Vial. Él fue a informar a los padres. Esto era una cosa de la actividad del montañismo de la Católica. Él había dado su venia, pero no era una cosa que fuera política de su universidad. Y sin embargo asume su rol de rector frente a esta información y con los cojones y con lo que va, toma el auto y va a informarle a sus padres. De hecho, la mamá de Víctor Hugo me contó después, cuando yo vi al rector llegar, porque vio el auto que se estacionó, dije, Dios mío, se dio cuenta antes de subirte. La prensa fue mucho más dura, pero la prensa era, no es como bien dice Claudio, no es la gente que está cerca tuyo. Nuestros amigos, ¿cuándo vamos de nuevo? ¿Cuánto fue el apoyo? Entonces, claro, uno se queda con el cariño que te entregan esos amigos entrañables. Habíamos construido buenas amistades que estuvieron contigo en el momento más fregado, más fregado.
Y nos decían esto mismo que decía, no le hagáis caso a la prensa, porque uno se afecta con un artículo, no le hagáis caso a la prensa. Si aquí lo que importa, ustedes lo hicieron bien. Ojo, revisen bien ustedes, no sumario. ¿Habrán cometido un error? ¿No habrá alguno? No solamente digan es culpa del empedrado. Claudio tiene una cosa que es muy importante. Claudio dice, mire, cuando usted está cerca de una cumbre, a punto de llegar, hay veces que hay que ser más valiente para devolverse que para llegar. Porque uno va a arriesgar todo y se puede matar. Y no quiere hacerlo porque devolver significa enfrentar el fracaso. Gente muy querida nos obligó a revisar ese proceso para aprender, no para criticar ni para juzgar, pero para aprender para las futuras expediciones. Yo soy bombero. Y mis compañeros de bomba se sintieron muy comprometidos con nosotros, incluso nos dieron una despedida en la bomba, nos invitaron a comer a la bomba. Y cuando yo volví, como que no quería ir a la bomba, fracasé. Sí. Y me invitan mis compañeros a una comida en la bomba. Y pusieron un puesto. Y pusieron un vaso y le sirvieron vino. Ese es el puesto de Trujillo. Él siempre va a estar presente entre nosotros porque nosotros le dimos el adiós. Gracias, Claudio, por este testimonio. Hace muchos años que quería conocerte. Considero un privilegio esta conversación. Estoy súper emocionado. Lo reconozco. Ha sido hermoso escucharte a ti también, Rodrigo. Hemos revivido una expedición muy compleja, muy dramática, pero tremendamente aleccionadora y estimulante para lo que vendrá después. En el próximo capítulo, Everest 92.